esta Ahí está. Ahí Ahora, está. bueno, ahí sí. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de hoy. Después, por supuesto, para todos, yo voy a subir esta grabación, el link, para que lo puedan ver todo. La idea de la reunión es, bueno, contestar dudas sobre el TP02, sobre lo que hemos visto para este TP02, y una vez que hayamos visto las dudas, pegar una leve repasada por las clases de este segundo trabajo práctico, y ver en qué puntos normalmente veo o suelo encontrar errores. Así que bueno, comencemos con las dudas. Una de las cosas que les tenía que decir es, que yo se lo había dicho a Aldana hoy en un mail que le mandé, ¿no? Es que, digamos, traten de no enroscarse demasiado. O sea, ¿a qué me refiero con enroscarse demasiado? A veces creen que las preguntas o los ejercicios van a ser temas muy difíciles o muy complicados, y la realidad es que no es así. La realidad es que los ejercicios, inclusive hasta los finales, les digo, los ejercicios son tremendamente simples. Lo que queremos ver es si saben lo simple. Que de 10 preguntas haya una que sea, digamos, complicada o rebuscada, puede haber. Pero en general las preguntas son casi todas simples y normales. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Lo que yo estoy viendo es que normalmente fallan en lo simple. Entonces, imagínense si fallan en lo simple, ¿qué queda para lo más avanzado? Porque hay cosas que pueden ser discutibles y que pueden ser, digamos, de difícil interpretación o de dispar interpretación. Inclusive hasta con otros colegas les estoy hablando, ¿no? O sea, yo formo parte de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional, y a veces nos reunimos, a veces virtualmente, a veces en persona, y ustedes tendrían que ver las discusiones que nosotros tenemos, ¿no? Son cosas así, puntos de vista opuestos, unas cosas así, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que son discutibles? Sí. ¿Hay cosas que pueden tener distintas interpretación? Sí. Pero los que nosotros le estamos dando a ustedes, los que los profesores le estamos dando a ustedes, son cosas simples, son cosas que no admiten discusión normalmente. Entonces, veamos lo simple, veamos lo que es fácil, lo que es normal. Yo les digo, qué sé yo, por ejemplo, empiezo así, por ejemplo, bienes personales, ¿saben en qué fallan? En cómo valorar un inmueble. Claro. Entonces, lo básico, o sea, si yo tengo que hacer bienes personales y no sé cómo se evalúa un inmueble, o sea, ¿cuál es la metodología para evaluar el inmueble? En lo simple, ¿no? En lo simple. Entonces, les digo, por ejemplo, ¿cómo se evalúa un inmueble? Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar el valor de origen. Primero tengo que ver si ese inmueble está o no grabado. Pero sepan que si está o no grabado, no importa porque tengo que evaluarlo igual. No basta con poner, esto está exento. No. Porque cuando carguen en el aplicativo, cuando se estén en la declaración jurada real, ustedes no ponen exento. Ustedes ponen un valor que luego dicen qué tratamiento le dan a ese valor. Entonces, primero tienen que determinar si ese bien está grabado o no. Pero eso es sencillo. Luego, cuando tienen que evaluarlo, tienen que determinar desde qué momento lo van a tener y cuál es el valor de origen. Así de simple. ¿De qué momento? Valor de origen. Luego, sepan que si ese bien se amortiza, tienen que restar las amortizaciones. Pero no la amortización del ejercicio, como hacemos siempre en ganancias, sino la amortización acumulada. La acumulada. Desde que se adquirió hasta ahora. Perfecto. Ahí llegan a un valor residual. Que el valor residual va a ser la suma del valor residual del terreno más el edificio, o sea, el valor total del terreno más... O sea, sería el edificio amortizado. Exactamente. El edificio amortizado más el terreno. El terreno. Ahí están ustedes a un valor. Perfecto. ¿Es ese valor? No. Luego ese valor lo tienen que comparar con la evaluación fiscal. ¿Qué evaluación fiscal? Si tienen la del 2017, es obligatorio tomarla del 2017 y actualizarla. Aunque tengan la del 2021, eso no importa. Si tienen la del 2017, es obligatorio usar 2017 y aplicar el índice de actualización. Eso siempre es así. Que en un ejercicio, supongamos que nos ponen evaluación fiscal 2019. No me importa, yo tengo que tomar siempre la que es 2017 y actualizarla. Si la tienen. Y o sea, ¿qué problema pueden tener ustedes?
Que tengan las dos, la del 17 y la del 21. Ujú. Bueno, es obligatorio tomar el 17 y actualizar. No es que tienen la opción, bueno, Consulta. tengo las dos, elijo. No, no elijo. Es la del 2017 y actualizo, siempre. Sí. Ahora, si tienen una sola, si no tiene el 17 y tiene el 21, bueno, entonces como no tienen el 17, tienen la obligación de utilizar el 21. ¿No? Okay. Hay Está bien. de las dos valuaciones, la del Ujú. 17, perdón, la del valor fiscal 17 actualizado y el valor residual Sí. que habíamos calculado Sí. antes, de esas dos Sí. tomo el mayor. Sí. Perfecto. ¿Ese es el valor? No, Sí. todavía no. Tengo que restar si hay algún crédito para la casa habitación. Ah, Si es solamente Solo para como la los casa. tengo que restar hipotecarios. el saldo de un crédito. No, hipotecario o no. La ley de bienes personales no dice Ah, hipotecarios. Lo dice ganancias, pero no bienes personales. En ajá. ganancias sí dice que el crédito tiene que ser hipotecario. En bienes personales no lo dice. Dice el saldo. Cualquier préstamo que yo haya tomado Para la para compra. aplicarlo. Para Para compra, la compra. construcción o reformas. De la casa habitación solamente. Hipotecario Ok. o no. Ajá. O sea, Hipotecario o no. que si supongamos yo saqué un préstamo en el banco para, no sé, construir una habitación más Sí. en la De casa, esta forma. yo eso lo puedo restar. Sí. El saldo del crédito. Sí. Porque a veces, Exacto. Sí, lo me que... restan los intereses, porque se les mezcla a veces ganancia con bienes personales. En bienes personales van a restar el saldo del crédito. En ganancias va a ser deducible el interés. Claro. Acá restan esto. Bien, ¿terminó ahí? No, no terminó ahí. No terminó ahí. Al valor que obtienen, lo tienen que comparar con el valor de mercado. Y si es más chico el valor de mercado, tienen que utilizar el valor de mercado. Pero solo si es más Claro. chico. Si el valor Es de más mercado es más, no. Terminan antes. Ok. ¿Vieron todos los pasos que yo les di? Es lo que dice la ley. Sí. Sí. ¿Vieron los pasos que yo les di? Es lo que dice la ley. O sea, ¿de dónde sale el profesor lo que dice esto? Y de la ley. Dale. Sí. Por eso digo, Sí. Lo que pasa que a veces es como yo le ponía en el mail, ¿no? Hay tantas, es tan rico y hay tanta información, no solo en la ley, sino en las notas, en las actualizaciones, que a mí, por ejemplo, se me re dificulta tener todo ahora acá. O sea, claro. y más con todo el periodo que estuve pasando. Y es mucha la información que hay. Entonces, a mí, por ejemplo, en lo particular, se me complica acordarme de todas esas cosas. Es que ustedes tienen en cuenta dos cosas distintas para esto. Una cosa es un trabajo práctico. Ustedes tienen días para hacerlo. Y otra cosa distinta es un final presencial, que tienen 2 horas. Sí. Es Sí, muy pero distinto. igual, nada, yo le voy a comentar una situación que yo viví. Yo no es la primera vez que curso la materia. Yo el año pasado la cursé con la profesora Moretti, ¿Mm? la desaprobé la materia, eh, y nos mataron con los parciales. Hicieron, al menos yo sentí una dificultad terrible. No eran parciales que nos daban días para hacerlos. ¿No? Era un cuestionario gigante de 20 preguntas, donde las 20 preguntas eran ejercicios que había que hacer, y teníamos creo que 1 hora y media para hacerlos. Que Y a tenías mí, plazo para hacerlo. sinceramente, sí. O sea, desde que abrías el cuestionario, por ahí tenías 3 días para abrir el cuestionario, pero vos abrías el cuestionario y tenías un tiempo, que no me acuerdo cuánto era. No era ni 1 hora y media, no me acuerdo cuánto tiempo era, no sé si llegaba a 1 hora. Era imposible, o sea, a mí me fue imposible. Yo le escribí, le planteé la situación, me dijo, bueno, no, lo que pasa es que son los tiempos que se dan. Bueno, a mí no me sirvió la forma esa de evaluar, porque realmente no me permitió, nunca hicimos un Zoom, nunca hicimos nada. Por eso estoy contenta que No, me cambiaron de no, profesor. para mí el Zoom es una cosa muy importante. O sea, no para mí, para ustedes, sobre todo. Sí. O sea, Sí, para mí es sí. importante porque me da buen resultado. O sea, yo necesito que ustedes entiendan
yo necesito que ustedes sepan en qué se equivocan para no equivocarse justamente en eso. Ujú. Y obviamente Ujú. necesito que ustedes sepan la materia. Porque Sí, te obvio. digo, Y sí. yo le comentaba hoy a Aldana, le digo a Macarena, ¿no? Yo, por Sí. ejemplo, ayer, sí, el lunes, terminé de corregir casi 60 finales entre impuestos 1 y impuestos 2. El problema no fue terminar de corregirlos y enviar todos los resultados y para las actas y todo lo demás, sino que yo sé que al día siguiente voy a tener más o menos alrededor de 20 y pico de mail con planteos de que está mal corregido, que no está mal corregido, o con planteos de dudas sobre las correcciones. Entonces me lleva cualquier cantidad de tiempo hacer eso. Lleva cualquier cantidad de tiempo. Pero yo lo que les digo a la mayoría de los que les contesto, les digo, miren, acá el tema pasa por lo siguiente. Si desaprobaste el parcial, el final, es porque está mal. No porque está más o menos, no es por un punto que desaprobaste. No, en general están mal. Están mal. Están lejos, ¿eh? No más o menos. No es que, o sea, supónganse que yo pido más o menos un 60%. Bueno, está bien. Sí. Tiene 58. Y aprueban. Aprueban. ¿Y quiénes desaprueban? Bueno, pretenden que aprueben cuando pedimos más o menos un 60, parciales o finales que tienen un 40. O sea, es mucha la diferencia. O sea, es muy lejos lo que estamos, es muy lejos lo que estamos. O sea, para desaprobar tiene que estar muy mal. Para desaprobar tiene que estar muy mal. Y les aseguro que lo que he visto han sido, tanto en impuestos 1 como en impuestos 2, horrores técnicos. O sea, de inconsistencias técnicas, pero totales, totales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no se equivoquen en lo simple, que se equivoquen en cuestiones muy avanzadas, bueno, y que son... Yo tampoco soy muy de decir, yo tengo esta solución, a vos te da esto que es muy distinta, o sea, yo no miro respuestas, yo miro procedimientos. Claro, ¿cómo se hace? O sea, esto no es una clase de ¿Cómo matemática. llegamos al valor? Claro. Yo quiero ver cómo llegan. Y saben que el problema que tengo a veces en algunos, tanto los trabajos prácticos, ¿verdad? Me hacen trabajos en Word, por ejemplo. Y yo les digo que me hagan trabajos en planillas de cálculo. Sí, Y, en y Excel. las planillas de cálculos me escriben valores y no me dicen de dónde sale. Y no me sirve porque no puedo corregirlo. Sí, pero eso es porque no saben usar fórmula. A lo sumo lo que les puedo decir es valor incorrecto, está mal. Pero no puedo decir por qué se equivocaron. No puedo darme cuenta yo de por qué se equivocaron. Entonces, yo les digo, hagan en planilla de cálculo, resuelvan en planilla de cálculo, y si es posible, dejen expresado cómo llegaron a esos valores. No escriban valores que apareció el valor sin... Salvo que el valor ese sea un dato denunciado. Entonces, bueno, ahí sí. Pero lo demás, no, porque no. Yo necesito saber cómo llegaron a esos valores. Porque es otra de las cosas, errores que veo en los finales, que lo vi, por ejemplo, en este también. Hay 10 puntos. Me contestan 8. Los 2 que no me contestaron era porque no estaba grabado. Pero no me lo pusieron. Entonces, yo no sé si no lo ponen porque no lo saben, o no sé si no lo ponen porque lo consideraron no grabado. No grabado. Entonces yo y el profesor que sea, siempre necesita que si si les damos 10 puntos, contesten los 10. Y si hay algo que no está grabado, pongan, este punto no está grabado porque, porque no nació el hecho imponible. Bueno, perfecto, ya sé que lo vieron, consideraron que no había nacido el hecho imponible y por eso no lo grabaron. Pero si no lo ponen, para mí es un error. Para mí es un error. Porque si no, estoy equiparando el que no sabe con el que sabe y lo hizo bien, pero no lo puso. Entonces, para mí, si lo saben, pónganlo. Eso de no ponerlo porque, no, yo sabía que no iba, no me sirve. Para el que corrige no le sirve. Para el que corrige no le sirve. Yo necesito que me digan cuál es. Y si les digo, porque también me ha pasado en el final también en algunas partes de los finales me ha pasado. Pedimos 3 cosas. Me los escriben, la respuesta está en la hoja, pero no me ponen cuál es la respuesta. Entonces yo no sé si lo que hicieron fue tirar números y decir, a ver la si respuesta está acá.
No. Si yo les estoy A diciendo, encontrarla. entonces ponen, la respuesta a esta pregunta es esta, la respuesta a esto es esto, y la respuesta a esto es esto. Entonces, no basta con que lleguen al valor, háganlo, escríbanlo y digan que eso es la respuesta. Y digan que esa es la respuesta. A ver, empezamos como dije con las dudas. Díganme qué dudas tienen. A ver, ¿quieren que empecemos por ganancias para ser más o menos ordenados? Sí, ¿Mm? sí. A ver, Yo empecemos. tenía... A mí lo que se me dificulta, no sé, Macarena, no sé si lo llegaste a ver, es el tema del ajuste por inflación. Sí. O sea, es como que el procedimiento que Es plantea... totalmente mecánico. Sí, pero se Mecánico. me recomplica, no lo entiendo. Es como que no... Bueno, en resumidas cuentas es así. Se parte del activo al inicio. Siempre. Sí, eso lo tengo claro. Al Hay que inicio. sacar los monetarios de Al los... activo al inicio se sacan algunas cosas. ¿Qué cosa? Lo que dice la ley. ¿Saben cómo lo hago yo? Con los casos reales me refiero, con los ejercicios reales, no ejercicios reales, con declaraciones reales. Bueno, a ver. Silvana, ahí está. Silvana, el micrófono, porque está la nena hablando. Les digo, agarro artículo 106, inciso A, punto 1, y veo uno por uno, cada una de esas cosas. ¿Qué cosas tengo que sacar o no sacar? Y lo voy siguiendo. ¿Ves? Es eso. Eso es lo que tengo que sacar. Perfecto. Eso es lo que tengo que sacar. Perfecto. Paso después al pasivo. El pasivo se arma. No es, o sea, también es el pasivo al inicio, pero también se arma. Ya no es como el activo que parto de un activo y voy restando. No, en el otro, en el pasivo se arma. Entran estos pasivos. Ahí llega un patrimonio neto. Perfecto. Si el activo es mayor del pasivo, aplico una cosa. Si el pasivo, aplico otra. ¿Y qué es lo que aplico? Variación de índices. Variación de índices. No el índice al inicio ni el índice al cierre. Variación de índices. Y ahí tengo el ajuste estático. Y ahí Pero tengo ¿y esos índices, las variaciones de esos índices? Sí. ¿De dónde las saco? Del INDEC. O sea sería la variación de precio que mide Del el INDEC. consumidor, algo así. Sí, pero ahí va. Mirá que del INDEC tenés como 20 índices distintos. Vos me preguntás de dónde sacamos, yo te digo, eso sale del INDEC. De ahí es donde sale. ¿De dónde lo sacamos nosotros normalmente? De las tablas que nos dan. A veces las sacamos de AFIP, a veces las sacamos de REPAR, a veces lo sacamos de la ley. O sea, lo sacamos de otro lado. Pero si no tenemos REPAR, no tenemos la ley, ¿de dónde lo sacamos? Del INDEC. Así de simple. O sea, yo les digo, yo no tengo problemas en darle cuáles fueron los índices del 2021, por ejemplo. Porque son poquitos, son 12 índices, son 12 números nada más. Es para mí un dato más, no tengo problema en dárselos. O sea, pero necesito que ustedes sepan de qué es lo que les estoy dando. Claro. Necesito que ustedes sepan dónde es. De ahí salen. Entonces, yo les decía, tengo ajuste estático, perfecto. ¿Qué es lo que hago? Ajuste dinámico. ¿Y cómo hago para saber ajuste dinámico? Leo lo que me dice la ley y sigo esos puntitos y nada más. Hay una cosa importante que ustedes no lo van a tener ahora en el trabajo del TP02 y tampoco lo van a tener en el TP01, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, es algo que nos pasa, pero que con los profesores no hemos podido encontrarle todavía la solución. Cuando nosotros les tomamos el TP01, no le tomamos tercera categoría, porque no se las dimos. Entonces les damos primera, segunda y cuarta. En primera, segunda y en cuarta no hay ajuste por inflación. Hay en tercera, pero cuando les damos tercera categoría, lo que nosotros buscamos ahí es que resuelvan balances, o sea, sociedades, Sí. no empresas unipersonales. Entonces partimos de un balance contable y le vamos haciendo ajustes, columna 1, columna 2, para llegar a un resultado impositivo. Entonces, ¿qué es lo que nunca vieron? Empresas unipersonales con ajuste por inflación. Pero eso en la realidad, ya no en la facultad, en la realidad ocurre, por supuesto que ocurre. Le aseguro que yo tengo muchos clientes que son empresas unipersonales y que les tengo que hacer ajuste por inflación. Entonces, ¿cómo le hacemos el ajuste por inflación a las empresas unipersonales? Bueno, de la misma manera que se lo hacemos a las sociedades. Lo que pasa es que tienen alguna particularidad en que
y sobre todo en el tema del retiro de los fondos. ¿Por qué? Y porque la empresa unipersonal se confunde lo empresario con lo personal, porque es lo mismo. O sea, ¿cómo le voy a decir a una persona, a un empresario unipersonal, cuánto retiraste? ¿Y qué sé yo cuánto retiré de la empresa unipersonal? No lo saben. Claro. Porque retiran todos los días, a cada momento. Cuando necesitan algo, meten la mano en el bolsillo y sacan y pagan, pero no saben si están pagando con sus bienes propios, o sea, o con sus bienes afectados, con su capital propio o su capital afectado. Claro, o sea, no hay una contabilidad separada de lo... Claro, no existe. Claro. Nadie la lleva. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una especie de flujo de fondos, muy casera, de esa empresa unipersonal, cuánto vendió, cuánto compró, qué sueldos pagó, qué deudas tiene, qué deudas tuvo, y hacemos una especie de cuánto sacó ese empresario en el año. Y eso lo dividimos en 12 meses. Y lo vamos afectando en el ajuste dinámico a cada uno de los meses. Si ustedes vieran nuestro ajuste por inflación, ¿qué es lo que es? Que hacemos una especie de flujo de fondos, estimado, tampoco es exacto, ¿no? Una especie de flujo de fondos. Ventas, compras, gastos, las cosas que hayan pagado, ¿vale? Y después ahí decimos, bueno, esta persona, esta empresa, obtuvo tanto este año. Bueno, eso lo dividimos en 12 meses y eso se los aplicamos a cada uno de los meses del año. ¿Vieron que uno de los ajustes dinámicos es retiros de utilidades? Uno de los ajustes dinámicos es retiro de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos poniendo ese valor dividido 12 en cada uno de los meses. Y no lo van a tener ahora ustedes, porque ustedes ahora, lo que yo les tengo que tomar en el segundo trabajo práctico, es una sociedad. No lo puedo tomar una empresa unipersonal. Entonces, igual tengo idea, no para esta vez, sino para alguna otra próxima vez, hacer algo, un mix, una cosa así. ¿No? Así. Pero por ahora no va a ser así. Pero lo importante es que ustedes lo sepan. Lo importante es que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa? Claro, ¿cómo se hace el ajuste por inflación? ¿Cómo se hace el ajuste por inflación? Es muy mecánico. Es cuestión de leer qué es lo que dice y hacerlo y irlo colocando y nada más. No pueden tener muchas dificultades en cuanto a cómo obtenerlo. O sea, en cuanto a a la estructura. En cuanto a qué cosas sacar y cosas poner, bueno, lo tienen en la ley. No vamos a irnos de lo que dice la ley. Es esto. Es eso. ¿Que hay cosas que se complican más? Sí, hay cosas que se complican más a veces. Pero el global, seguro que lo tienen que sacar. Seguro que lo tienen que sacar. ¿Qué otra duda tienen en tercera? En algunos temas de tercera categoría. Tercera, yo había notado que usted había puesto, que había hecho el ejercicio, estoy hablando de la clase 9, la página 4, de los deudores incobrables. Ah, bueno, sí. Yo te digo que es lo que yo hice ahí. A mí tampoco, no entendí. Claro, para llegar a esos resultados, yo no sé ni por dónde empezar. Cuando nosotros tenemos en realidad es una especie de pavada lo que les voy a decir, pero es así. Yo llevo a dos valores distintos. ¿Pero por qué llevo a dos valores distintos? Un valor lo que hace es, o sea, estoy sacando una relación yo entre los deudores incobrables, cuántos se transformaron en incobrables de deudores por ventas al inicio. Esa es la relación que yo estoy sacando. Entonces, uno de los cálculos suma los tres numeradores y lo divido sobre los tres denominadores sumándolos. O sea, 3 sumas arriba sobre 3 sumas abajo. Y obtengo un valor. El otro valor, ¿cómo lo obtengo? Numerador 1 sobre denominador 2, obtengo un valor. Más numerador 2 sobre denominador 2, obtengo un valor. Más obtengo numerador 3 sobre denominador 3, obtengo un valor. Sumé 3 cocientes. Y a esa suma de los 3 cocientes lo divido por 3. O sea, es un promedio de cocientes. Sí, de cociente, digamos. Eso para calcular la previsión, digamos. Exactamente. Esa es la forma, o sea, pero son dos formas distintas. O sea, ¿cuál es la forma más fácil? Sumar los 3 de arriba. Sí, sumar los 3 de arriba y dividirlos sobre la suma de los 3 de abajo. Es más, hay veces que la diferencia es
ínfima. La diferencia es muy chiquita. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué sé yo? Yo he visto ejercicios de las dos maneras, en publicaciones especializadas. La ley no lo dice. Sí, La ley no lo dice, no dice que es lo correcto. La ley lo que les habla es de un promedio de coeficientes, nada más. claro. El porcentaje promedio habla la ley. El porcentaje promedio, dice la ley. Bueno, si decimos el porcentaje promedio, para eso hay que calcular 3 y sacar ese promedio de esos 3. Pero Claro. bueno, Yo me fijé, ahora quiero buscarlo y no lo encuentro el ejercicio, pero yo hice la metodología que decía que había que utilizar los 3 años anteriores, bueno, pero incluido cuidado, el año... acordate que uno es porcentaje de deudores por ventas al inicio con incobrables al cierre. Entonces estamos mezclando de años. Eso es un método. No, eso es lo que hay que Que es hacer, uno. es la Ah. realidad. O sea, ¿cuántos de Ahí los está. deudores por ventas que tenía al inicio se me transformaron en incobrables al cierre? Entonces, lo que Del mismo año. ¿eh? Y ahí Del en mismo el año, enunciado siempre se hablando. pone Lo que pasa es que yo el dato que voy a tener nunca va a ser deudores por venta al inicio. El dato que yo voy a tener es deudores por venta al cierre del anterior. Claro, del Es el mismo anterior. número. Pero yo cuando Sí. lo voy a ver deudores por ventas de un año, perdón, incobrables de un año sobre deudores por ventas del año anterior. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy viendo cuántos se me transformaron en incobrables Sí, de los deudores por ventas que había al inicio. sí. Sí. O sea, que si a mí me da un dato del 2000, supongamos 2012, ¿no? O 12. 2010, ¿no? Por 2010, supongamos. Bueno, Que me dice deudores por venta y al lado me dice deudores incobrables. pero eso es ¿no? a una fecha determinada, eso es un cierre de ejercicio determinado. Cuando yo te doy ese dato, O sea que los deudores por venta ahí ya estarían neteados de los incobrables. eso es seguro, porque si son deudores por venta no son incobrables, obviamente. Está bien, está Es bien. obvio. Lo que yo No, te digo es porque que yo cuando digo, por haces la ahí, división, nunca lo haces de los valores de un mismo ejercicio. Claro. ¿Por qué? Porque va a tener que usar los incobrables al cierre con los deudores por ventas al inicio. Entonces, no podés usar, porque si vos tomás un solo balance, estás usando los valores de un solo momento. Del mismo. Es incobrables al cierre con Sí. deudores por ventas al inicio. Entonces, por eso es que Está bien. usamos distintos ejercicios, distintos valores. Nunca dividimos uno sobre otro, sino que, ¿por qué? Porque queremos saber cuántos incobrables se produjeron a lo largo del año habiendo partido de este valor de deudores por ventas. ¿Para qué? Para que cuando, si ustedes, o sea, vean lo siguiente, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estimar cuántos van a ser los incobrables. Del Entonces, año ¿qué siguiente. dato tengo yo seguro? Y tengo cuántos fueron los deudores por venta al cierre de este ejercicio. Y lo que Sí. estoy estimando es cuánto van a ser los incobrables al cierre del próximo. Sí. Entonces, por eso es que estoy viendo ejercicios distintos. Siempre estoy viendo tanto menos uno, tanto menos uno, tanto menos uno. O sea, del numerador siempre tengo que ir un ejercicio para atrás. Lo que pasa es que cuando yo hablo, les digo a ustedes, deudores incobrables al cierre contra deudores por ventas al inicio. Claro. Que serían los finales del Que anterior. son los finales del anterior. Ahora entiendo por qué daba un año más. ¿Ves? Claro. ¿Ves por qué? 2008. ¿Ves por qué? Pero si a mí me da 2.000 y pico, ¿cómo le da 15.000 y pico? Claro, Ahora cuando termine lo voy a hacer también. porque estoy usando eso. O sea, fíjense que estoy usando ese tipo de relaciones. ¿Cuánto tengo Claro. de deudores incobrables Al- al cierre respecto de cuántos deudores por ventas tenía Dividido. al inicio? Al inicio. Entonces, como el inicio es el cierre del anterior, entonces Claro. eso es lo que estoy dividiendo. ¿Qué ejercicio es? Y consulta, En la clase 9, en la página 4 estaba. Sí, no lo encuentro. No, pero era pero- en la página 70 y pico. me ¿El parece. ejercicio de la página 76? ¿Es? Sí, Bueno, ese. yo ahora les voy a compartir una pantalla, si puedo, si lo engancho,
Compartir pantalla. ¡Tuc! Ejercicio de página 76. ¿Ustedes lo están viendo? Ahí, Sí, ¿no? sí, Sí, Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos sí, 2008, 2009, 10 y sí, 11. ¿Cuáles son los sí, deudores y cuántos fueron incobrables? Y les sí. pongo acá. Son los valores que surgen del balance al cierre de cada uno de estos años. Entonces, sí. ven que lo que yo estoy haciendo acá, en el primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo 11.300, que es los Ujú. Sí, incobrables del 2011, 11. sobre 225.000, que es los deudores al claro. anterior. Al, al cierre. Después, acá tengo 11.300, acá tengo 11, acá tengo 7.500. Acá tengo Sí. 225, acá tengo 180 y acá tengo 150. Y fíjense lo que les pongo acá. Les remarco el Claro. desfasaje de los valores tomados. No es un error. Se toman los incobrables al cierre respecto a deudores al inicio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Está. Calculé 3 porcentajes, Sí, sumé los Claro. 3 porcentajes y luego lo dividí por 3. sí, Eso lo aplico a los deudores al cierre y acá tengo la previsión para el próximo año. ahí está. El Sí. método B es, sumo los incobrables de los ejercicios y luego lo divido por la suma de deudores. Entonces, sumo los 3 de arriba contra la suma de los 3 de abajo. Me da este Nos da lo promedio, mismo. estos son los deudores. ¿Ven que hay una pequeña diferencia? Sí, 15.302 y 15.320. Entonces les digo yo acá, el método A es el que responde al impuesto por el artículo 134 de la antigua denominación de la ley, ¿no? Del decreto reglamentario, ya que es del el decreto. promedio de los porcentajes de quebranto producidos en cada año. El método B es Sí. algo parecido, es más fácil su cálculo, pero no es estrictamente lo que dispone el decreto. Ahora, el método B es lo que veo en la mayoría de los ejercicios que resuelven colegas. Claro. Ok. Pero Está bien. del A tampoco, no es complicado. No, seguro que no. Pero yo les digo, o sea, ustedes hacen uno o hacen el otro, y para mí cualquiera de los dos está bien. Ok. Para mí cualquiera Claro. de los dos está bien. El tema está en que, o sea, ¿dónde voy a ver que si se equivocaron o no? Si me están En utilizando eso. en el mismo año, si me están dividiendo 11.300 sobre 285, ahí está mal. Ahí está. Claro. Está. Si me eso sí está mal. Sí. Luego, si lo hacen de la otra manera, no, eso no me preocupa. ¿Mm? Ven que Está bien. hay explicaciones. No, yo sabe lo que había hecho, el razonamiento que había hecho, es que había tomado como en cada uno de los años decía deudores y del otro lo incobrable, yo decía, bueno, si al saldo, si esos son los valores al cierre del ejercicio, al inicio dije, deben ser los deudores que figuran acá, más los incobrables, porque claro, no estaban declarados en ese momento. Sí, pero no, Entonces, lo que estamos siguiendo ahí claro, es no, pero claro, tengo que tomar el saldo anterior, no ¿Pero por qué? eso, hacer Porque ese hay deudores al razonamiento. inicio. Claro, ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Es la previsión para el año siguiente. Para Yo el año que tengo como viene. dato el valor de deudores por ventas y tengo que decir, bueno, de estos deudores por ventas, por estadística, decimos así, al cierre voy a tener tantos incobrables. está ¿Es bien. correcto eso? Y no lo sé, porque fíjense, Y por ahí tengo más o menos. no, porque fíjense lo que pasó, por ejemplo, cierre del 19. Sí, Estimamos nosotros unos incobrables al cierre del 20 de tanto. Sí. ¿Qué es lo que nos pasó en marzo del 20? Pandemia. Pandemia. Se nos trastocaron todos los números. los Todos los números. incobrables. Tuvimos muchísimo más incobrables de los que habíamos estimado. Mucho más de los que Sí, o habíamos sea, la estimado. previsión quedó en defecto. Y sí, pero en la mayoría que nos quedó muy por defecto. ¿Por qué? Bueno, porque decíamos, no, la gente normalmente cumple, va. Aparte, bueno, no hubo montones de cambios, ¿no? Hubo montones de cambios. Pero esto mismo puede pasarles con una pandemia, puede pasarle con Sí. una gran, ¿cómo es? Una gran devaluación, una inflación muy alta, que no haya sido la del año anterior, Claro. también nos trae muchísimos problemas. Para las estimaciones me refiero, para las estimaciones, porque ustedes tengan en cuenta que nosotros estamos, cuando temporalmente estamos situados en una fecha determinada. Entonces,
al cierre del 19, no sabíamos lo que iba a pasar más adelante. Entonces, ¿qué hizo? Utilizamos promedio y decíamos, bueno, mira, el promedio del 17, 18 y 19 fue tanto. Y bueno, el del 20 va a andar ahí nomás, parecido a estos. Y resulta ser que no. Pero bueno, al fin y al cabo son previsiones. Uno después ve a ver lo que le da. Y hablaba, no sé si, o me estoy confundiendo, pero hablaba de que cuando, que después hay que tomarlo como ganancia grabada o no. Quiero abrir la clase a ver si puedo. Según el resultado, ¿me escuchan ahí? Pues Sí, yo me estamos parece que se me escuchándote. trabó. Sí, te escucho. Ah. Según la previsión, puede ser que después resulte, Claro, o ¿qué es sea, lo que si yo pasa? lo cobro, Si yo previsiono de más, ay, puede ser. si yo previsiono de más, Sí, tengo eso. que devolver esa previsión. Porque previsioné de más. Entonces, desconté el año pasado un valor que no debería haber descontado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner como ganancia grabada el exceso Esa diferencia. de previsión. Ok. Respecto de los reales. Ahora, si previsioné de menos, como me pasó durante el 2020, entonces utilizo toda la previsión y pongo como una deducción adicional el defecto de previsión. Yo previsioné, te tiro números cualquiera, previsioné 15.000. Y resulta ser que al cierre de incobrables tuve 40. Había previsionado 15 y tuve 40. O sea, me faltaron 25. Entonces al cierre voy a deducir 25. ¿En carácter de qué? Y bueno, ¿por qué? Porque ya 15 había previsto el año anterior. Y ahora resulta ser que tuve más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hago yo cada año? Siempre. ¿Qué es lo que hago cada año cuando tengo previsión para incobrables? ¿Cómo manejo la previsión para incobrables? Primero, veo, primera cosa, veo si hay exceso o defecto de previsión. ¿Qué significa que haya exceso de previsión? Que previsioné mucho y no hubo tanto Más. Ahí tengo que poner como una Ganancia. ese exceso. ¿Qué pasa si hubo defecto? Bien, tengo que cargar más resultado negativo, más pérdida. Tengo que cargar, ¿por qué? Porque me quedé corto. Entonces, primero lo que hago es, veo si hay exceso o defecto de previsión. Primero. Luego lo que veo es, voy a deducir la previsión para el año próximo. Sí. Tengo que calcular cuál va a ser la previsión, lo que voy a previsionar para el año y ya lo deduzco. Entonces, siempre, todos los años hago lo mismo. Veo si hay exceso o defecto de previsión y esto yo se lo digo en la clase, ¿eh? ¿Qué es lo que hago cada año? Cada año veo si hay exceso o defecto de previsión y siempre deduzco la previsión para el próximo año. La previsión, está. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta primero? Para hacer todo el ajuste completo. Primero tengo que ajustar lo que hice en forma contable. O sea, claro, porque yo contablemente hice algo con los incobrables. O los deduje todo, los mandé todo a resultado negativo, o utilicé también una previsión contable. No sé lo que hice. En cada ejercicio les ponemos qué fue lo que hicimos. Entonces, paso número 1. Veo qué es lo que se hizo en forma contable. Y lo que se haya hecho en forma contable, mi sugerencia es anularlo. Lo anulan directamente. Perfecto. Paso número 2. Exceso o defecto de previsión, impositiva. Cargo en un lado o en el otro. Exceso o defecto. Paso número 3. Deduzco la previsión que estoy calculando para el próximo año. Eso lo hago todos los años. Salvo ¿cuál? El último. En el que desisto del método. ¿Por qué? Porque cuando desisto del método, ya no tengo previsión para el otro año. Porque ya desistí. Usted no puede deducir la del año siguiente. No, entonces lo que hago en ese año es deducir la del ejercicio inicial que nunca la deduje. Claro. Está bien. El primer año no se deduce nada. Porque cuando se implementa la previsión, ese ejercicio no se deduce. Cuando se implementa. ¿Cuándo se deduce cuando se implementa el método? Cuando se desiste del método, si es que alguna vez se desiste. Y, o sea, ¿y cuándo me conviene optar por este método o el otro método? Ahora no me acuerdo.
O Porque sea, había dos, el de la previsión y si no, el de deducirlo, resultado. mandarlo directo. O lo mando derecho a resultados o previsiones. Sí, No ¿qué me hay, conviene? no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Hay Ah, empresas que lo hacen por una cuestión de practicidad nada más. No hay mucha diferencia. En general no hay mucha diferencia. Porque en general los incobrables lo que tenemos que tratar siempre, pero a esto ya no es impositivo, esto ya es comercial. Tenemos que tratar de sí, minimizarlos. está. Sí, Porque es obvio. así. O sea, nunca es bueno tener muchos incobrables. Nunca es bueno tener muchos. O que sea un porcentaje muy alto. Que haya un porcentaje de incobrables, bueno, siempre va a haber. Pero estoy hablando de una cuestión más comercial que impositiva. No Es es, que no esto no es sirve impositivo. tener clientes que sean así. O sea, ¿Eh? terminas perdiendo. Y no me conviene tener muchos incobrables a mí. O sea, porque si tengo muchos incobrables, yo tengo que hacerles pagar esa pérdida a los que no son incobrables. Y entonces puedo llegar a ser caro. Claro. O sea, puedo llegar a perder competitividad, salvo que yo sea un monopolio. Entonces, en ese caso, soy caro, pero porque soy un monopolio o porque tengo muy Sí, poca competencia, entonces, pero igual le estoy haciendo pagar a los que no tienen que pagar. O sea, lo ideal sería que yo trate de minimizar los incobrables. Eso sería lo ideal. Pero está. tampoco puedo, digamos, reducirlos a cero. Porque imagínense, por ejemplo, que yo tengo una empresa, la que sea, que tengo que dar créditos. Y solamente le voy a dar crédito a aquel que me demuestre, pero totalmente seguridad, que no lo necesita. Y comercialmente no sirvo. Porque, bueno, porque no voy a tener clientes. Porque si alguien necesita, o sea, si yo para darle un préstamo de 10 o de 100 a alguien, tengo que demostrar, tiene que demostrarme esa persona que no tiene ningún problema en pagarme las cuotas y que está muy sobrado para pagar las cuotas, esa persona no necesita No crédito. te lo va a pedir. No Claro. necesita crédito. Entonces, por eso les Bueno, digo, como pasa con los bancos, porque te piden de todo en los bancos para sacar un sí, pero crédito. el tema está que el banco no te pide Sí, muchas cosas es a otra vos, entidad, obvio. te pide muchas cosas a vos, porque el principal cliente del banco es el Estado, Claro. porque al que más le presta es al Estado. Entonces, claro, no le interesa prestarte a vos porque tiene riesgo, más riesgo que otro. Entonces, si no le prestara tanto al Estado, o sea, el Estado compite con nosotros, con los particulares me refiero en este caso. Pero bueno, Ujú. es una cuestión de cosas comerciales o políticas comerciales que no hacen, por lo menos no al tema tributario por ahora. Ahí está. ¿Qué más dudas tienen? Díganme y yo trato de explicarles. No, yo me había quedado con eso. Después intenté mirar un poco los ejercicios, pero la verdad no me he sentado bien a mirar Te digo, puntualmente. suelen tener problemas en honorarios de directores. Ah, yo hice uno de los ejercicios Suelen tener problemas. mirando la clase pasada, otra de las clases que usted había grabado con otro grupo, Ujú. y lo iba a subir hoy y me olvidé, lo hice, pero no sé si está bien. Sí, yo sé que honorario genera duda normalmente. ¿Saben? O sea, en principio, ¿qué es lo que yo tengo que tener clarísimo, pero muy, muy claro? Es que una cosa es lo que la sociedad deduce. Sí, Una cosa es lo que la sociedad deduce. Y otra cosa es distinta es qué es ganancia para el director. O sea, a los efectos ustedes de ahora, de este TP02, a sí, ustedes lo que les tiene que importar es lo que la sociedad deduce. claro, Para el TP01 lo que les importaba era, desde el punto de vista del una director, ganancia. persona física, cuánto tenía que declarar como ganancia o no. Pero desde el punto de vista Sí, societario, lo que nos interesa saber es cuánto la sociedad puede deducir. Entonces, yo les digo lo siguiente. En principio, la sociedad puede deducir o 12.500 pesos por cada director o el monto sí, real asignado. De estos dos, el más chico. O sea que si asignó 5, por ese director puede deducir 5, en principio. Entonces, o 12.500 o lo real. De los dos, el más sí, chico. Eso con cada uno de los directores. Ahí llegan a un tope que nosotros le llamamos tope individual, porque es individual para cada director. Ese es un tope. El otro tope
y ahí es donde viene el tema, es el 25% de la utilidad contable. Ahora, acá fíjense qué problema tenemos. 25% de la utilidad contable es el tope. Ahora bien, para determinar la utilidad contable final, yo tengo que restar el impuesto a las ganancias. O sea, al resultado contable final, le resto el impuesto a las ganancias y obtengo el resultado contable final. Perfecto. Entonces, de este resultado, de este último resultado, yo tengo que decir que es el 25%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo aplico el 25%, resulta ser que se me modifica el resultado impositivo, o sea, se me modifica la ganancia neta sujeta a impuesto. Como se me modifica la ganancia neta sujeta a impuesto porque estoy restando más, se me modifica el impuesto determinado. Y como se me modifica el impuesto determinado, se me vuelve a modificar el resultado contable. Y así puedo dar vuelta montones de veces. O sea, cada vez que yo aplico un tope, ese tope me modifica el impuesto determinado, y como me modifica el impuesto determinado, me modifica el tope, que me vuelve a modificar el impuesto determinado y me vuelve a modificar el tope. Entonces, como tenemos ese problema, es que para calcular el 25% de la utilidad contable, tenemos una fórmula. Ah, no, yo esa fórmula ya no la tomé, así que No, tengo todo ahí mal. tenemos. El problema, les digo, es más, les digo, en el último final de Impuestos 1, se tomó un ejercicio del horario de directores. Ok. Se tomó un ejercicio del horario de directores. Entonces, lo esencial para ustedes es que, ¿quién aplica esa fórmula? Esa fórmula en realidad la aplica la sociedad, nunca la aplica el director. Esa fórmula la aplica la sociedad, entonces a ustedes les interesa saber qué esa fórmula es. Lo que pasa es que, les digo, antes nosotros teníamos una sola fórmula porque todas las sociedades tributaban al 35%. ¿Qué es lo que nos pasó después? Durante unos años estuvo vigente una alícuota del 25%, y durante unos años estuvo vigente una alícuota del 30%. Y actualmente hay vigente una fórmula que es una tabla. Estoy hablando de cómo determina ganancia la sociedad. ¿Cómo determina? Sí. O sea, lo que antes era el artículo 69 de la ley, lo que antes era el artículo 69 de la ley, y que ahora debe ser el 70 y pico más o menos, ya les digo. El 73. Sí. Lo que ahora es el 73, miren, les voy a compartir la pantalla. Toc. ¿Dónde está? Acá. Toc. Esto es lo que quiero que vean. ¿Ven? El 63, fíjense, este es el actual artículo 73. Es, las sociedades de capital por sus ganancias netas, fíjense, a partir del 1/1 del 2021, van a determinar las ganancias con esta tabla. Sí. Antes, en lugar de esto, teníamos una alícuota solamente. Claro. Y ahora tenemos esta tabla. Pero fíjense que esta tabla que está acá, dice para los ejercicios fiscales iniciados desde el 1/1/2022. O sea, que no es desde el 2021. Claro, 2021 es otra. Ahí está. La otra de acá abajo, que es para los ejercicios fiscales iniciados desde el 1/1 y hasta el 31/12 del 2021. ¿Ven que tenemos distintas tablas? Sí. Por eso es que yo les di una nota específica de cómo calcular el tope del honorario para los que tienen que aplicar la tabla. Ok. No, yo esa parte no la había entendido bien. Tienen que aplicar la fórmula. O sea, la fórmula. Tienen que aplicar la fórmula. Pero ojo, porque ¿qué errores veo cuando aplican la fórmula? Un error que veo. A veces no saben dónde aplicarla o cómo determinarla. No saben a veces cómo es. A veces ni siquiera yo no les hago utilizar la fórmula, sino que les digo el tope es tanto. A veces les digo directamente el tope es tanto.
que es el resultado Y de la ahí, fórmula. claro, simplifica la fórmula. Claro, pero, Digamos. o sea, ¿cuándo hago esto a veces? Y lo hago esto a veces cuando lo tomo en el final, por ejemplo, porque no me interesa que Claro. apliquen ninguna fórmula. Entonces, lo que quiero es que sepan que una vez que tienen el valor, cómo lo aplican. Porque Sí. el objetivo no es que, digamos, determinar una fórmula. En este último final, por ejemplo, que se tomó, se les dio la fórmula escrita. La fórmula es esta. O sea, nunca tienen que memorizar la fórmula, ¿eh? Ujú. Nunca tienen que, se les dijo, la fórmula que tienen que aplicar es esta. Listo, ya está. Era cuestión de reemplazar donde estaban las variables por lo que, y llegaban a un valor, ahí. Sí. Entonces, ¿y nosotros por qué utilizamos, por qué hay un tope para esto? ¿Por qué hay un tope para esto? Nosotros decimos, no puede superar el 25% de utilidad contable. Ah, bueno, está bien, perfecto. El problema lo tenemos, pero no lo tenemos acá, lo tenemos con los directores, pero es para determinar qué parte de la ganancia del director es utilidad para el director. Para la Es sociedad, grabado, digamos. sí, ganancia grabada. Para la sociedad, esto termina cuando yo determine un tope. Entonces, yo tengo 3 valores: un real asignado, un tope individual y un tope de fórmula. Entre el tope individual y el tope de fórmula, utilizo el mayor. Normalmente el tope del 25% de fórmula. Y entre Sí. lo real asignado y los topes, bueno, evidentemente voy a tener que tomar el menor, porque es un tope. Sino que se te tiene que decirle tope y después tomo otro valor. Ese es ese valor. Ahora, si yo asigné 100 y por fórmula me da 130, obviamente voy a deducir 100. Jamás me voy a poder pasar de lo realmente asignado. Jamás. Me voy a poder pasar de lo realmente asignado. Pero tampoco me puedo pasar de los topes. Entonces, si asigné 150, pero la fórmula me dice 120, voy a poder deducir 120. Sí. Entonces, desde el punto de vista societario, para ustedes termina ahí. Claro, ponemos lo que se deduce y listo. Listo, ya está, y siguen Y queda con la ahí. resolución. El tema lo tienen que, digamos, si tienen que hacer la declaración, pero ya estamos hablando de si hay excedente, si no hay excedente, cuánto es ganancia grabada o no para el director. Pero ese es otro tema, no es el que ustedes tienen para el TP02. Para el TP02 tienen esto y las fórmulas. Las fórmulas para poder determinar, pero nunca olviden qué es lo que están haciendo. Nunca olviden qué es lo que están haciendo. Esta Están fórmula. ¿Eh? Esta es la fórmula. Esta es la No se ve. Uy, no Claro, se ve. no se ve nada, pero bueno. Sí, pero puede ser que sea esa. A ver, para Sí, que parece. dejar de compartir, a ver si lo veo más grande. A ver ahí de nuevo. A ver ahí. A ver si ahí. Claro, el 25 por la utilidad contable, por 25 por A, por UI. ¿Mm? Y ahí te dice abajo qué es cada uno. Pero ojo, cuidado porque, digamos, yo les tuve que dar una tabla para el 2021. ¿Pero por qué para el 2021 les di una tabla particular? Porque ahí es donde está la escala, la tablita. En los años anteriores no teníamos problema en el 2020, porque la alícuota era el 30. Tenía una alícuota sola, entonces era fácil. Ahora depende de los tramos, entonces lo que tienen que hacer es, digamos... según la utilidad contable que me da. La variación de alícuotas societaria, no sé. Claro, ¿ves? Ajá. Ahí está, sí. Ahí está, ahí lo vemos. Tablas, decía. Ahí está, ahí lo vemos. Sí, los últimos 2 años decía tabla. Entonces, el problema lo pueden tener cuando tenemos varios. O sea, para el 2021, ustedes de cualquier manera, o sea, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo práctico y un final, o un examen? Hay que faltar que el trabajo práctico, ustedes tienen todo el material, tienen todos los libros, tienen todos los apuntes, tienen todo para hacerlo. En cambio, en el final, tienen una hojita, tienen las hojitas y el papel en blanco. 2 horas. Punto. O sea, en los finales no se puede llevar ley, no se puede llevar nada. Nada. Pero ¿saben por qué no se puede llevar nada? Porque muchas veces, el profesor que les va a tomar el examen no es un profesor de la materia. Claro, tampoco. No tiene ni idea tiene. O sea, ¿por qué nos dice la facultad a nosotros? Nosotros antes, yo cuando empecé a dar clases, nosotros les decíamos que les dejábamos utilizar la ley.
Pero la facultad nos lo prohibió y nos explicó por qué. Porque, o sea, yo no lo hago, ¿no? Porque estoy muy ocupado y aparte no me dedico a eso, ¿no? Pero yo sé de profesores de la facultad, que les dicen, por ejemplo, ¿usted quiere tomar examen? Sí, bueno, le asignamos la sede Córdoba, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a Córdoba el día lunes, llegan a Córdoba el día lunes, y toman examen a la mañana y a la tarde de distintas materias. Lo que toque. Eso lo hace el martes, eso lo hacen el miércoles, eso lo hacen el jueves y eso lo hacen el viernes. Entonces, en la misma persona les está tomando desde turismo hasta impuestos, hasta contabilidad, hasta cada... El problema es que, Entonces, claro, por ahí el alumno se lleva hojas que no, son de impuestos, pero no son la ley, y el profesor que está no sabe no que se sabe. llevó material que no podía tener. Entonces, ¿la qué indicaciones dio la facultad? Ustedes pongan en el examen todo lo que el alumno necesita. Por otro Claro, decíamos, la no. tabla. O sea, no les podemos hacer estudiar una tabla. Por ejemplo, la del artículo 90, o una cosa así, que era la famosa tabla del artículo 90, Mm. que la tabla Pero para... además cambia todos los años. que cambia todos los años. ¿En qué sentido tiene estudiarla? No tiene ningún sentido estudiarla, la tabla para personas físicas. Y entonces, ¿qué es lo que dijo la facultad? Ustedes la imprimen y la dejan ahí, en el examen. Listo. Entonces, el profesor que Bueno, va... o sea, vamos a tener la información para poder resolver. Claro, o sea, Sí. nosotros les damos toda la información en los finales, toda la información que ustedes necesitan. Toda la información que ustedes- o sea, Está ¿para qué? Para que no tengan... Es más, les digo, otro de los temas que yo vi, que tuve que, digamos, tomar alguna medida, por ejemplo, nos dan indicaciones de que, por ejemplo, el alumno no puede usar el celular, ni siquiera como calculadora. Está bien. Sí. Está bien. En el último final, que yo estaba en la mesa, una alumna me dice, se me acabó la pila de la calculadora. Entonces dije, bueno, vení acá, sentate en el escritorio y usa el celular. Yo tenía que ver que solamente el celular lo usara para calcular, no para buscar cosas en Sí, el sí. celular, ¿no? Bueno, en realidad la facultad me había dicho a mí que no tenía que permitirlo, pero siempre el profesor tiene cierto criterio como para poder decir, bueno, no, pará, ¿qué le voy a decir? Sí, Ah, ¿se sí. te acabó la pila? Ah, bueno, lo lamento. Sí, no. No. Un poco rapía. Les digo, Desaprobás por un hecho fortuito, te querés matar. no, yo les digo una cosa, pero esto digo, me pasó en forma, hace muchos años que soy profesor, me pasó una vez de un alumno que le pasó eso en el examen, pero en los años que yo le estoy hablando no había celulares. Ah, Y se quedó, Ay, pobre, se quedó matar. no, pero me lo dijo, le faltaban como media hora más o menos para terminar el examen, y me dijo, me quedé, y me di cuenta que había algo mal. Entonces tengo que corregir desde arriba, me dice. Pero era un ejercicio de ah, ganancia, tengo que corregir desde arriba. claro. Y yo le dije, bueno, usa letras. Digo, porque a mí no me va a impresar el resultado. Vos decime qué valor es, y decime, esto se calcula haciendo esto, por esto, más esto, menos esto, y divido esto. Listo. Y esto me da tanto. Y así. Y me hizo todo el final, todo el examen, todo el En examen letra. con letras. Oh. Bueno, y sacó 9. Ah, bueno, bien. Ya sabía bien. Porque sabía, La tenía clara. porque yo no voy a, o sea, evidentemente si yo corregía por resultados, no tenía ningún resultado. Claro. Porque no, no tenía ningún resultado. Pero lo que, o sea, esto no es un examen de matemática. Tampoco es un examen de ver con qué velocidad ustedes pueden apretar teclitas. Sumando, sumando, sumando. No. Eso es un examen de No, impuestos. A mí lo que me interesa es que sepan impuestos, que sepan qué es lo que tienen que sumar, qué es lo que tienen que restar, qué es lo que tienen que dividir, que sepan eso. Entonces, no siempre, digamos, lo esencial, digamos, es que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo y para qué.
Si del otro lado tienen, como van a tener normalmente, digamos, profesores que lo van a entender lo que ustedes estaban haciendo, o sea, ¿por qué sacó nuevo este muchacho? Bueno, sacó nuevo este muchacho porque lo que él había escrito estaba bien planteado. ¿Qué cosa tenía que sumar? ¿Qué cosa tenía que restar? ¿Cómo hacía para calcularlo? Esto lo hago por trimestre, tanto acá, 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 acá. O sea, lo que hizo estaba bien hecho estaba, bien hecho. ¿A qué número había llegado? A ninguno. Pero no me importa el Claro, número, no me sí, importa el Entonces, número. va bien. ¿Mm? ahí está. Bien, díganme ustedes, ¿qué más dudas tienen? Bueno, Algo de repatriación en bienes personales, Pará, pero de ganancias de ganancias. de ganancias quedamos Eh, hasta acá. sí, yo la anotada no tengo ninguna. Después en el parcial me va a Bueno, surgir un montón, pero pero no es ahora un no. parcial, no es un parcial, Bueno, el trabajo. pero van a tener un montón de bueno, tiempo. parcial, el Sí, Van trabajo a tener sí. un montón de tiempo para hacerlo. Yo particularmente tengo del jueves al sábado también tengo otro de Pero de qué eso es materia de finanzas. inevitable. Eso nos Tengo pasa dos, a así que voy a todos. andar Es así. más, si lo tomábamos cuando lo debería haber tomado, seguramente tenían otros. Sí, sí. No, yo no lo iba a hacer porque me fui de viaje justo, así que. Bueno, pues eso. Seguramente tenían otros. Seguramente tenían otros. Les digo, eh, alguna vez, este, vamos, hubo alumnos que hicieron el final o el trabajo práctico, pero lo hicieron cuando se fueron de vacaciones. Y sí, porque se tomaron un tiempito para hacerlo, o sea, hay trabajos prácticos que, digamos, que se pueden hacer, vamos a suponer una mañana, se tomaron una mañana con la notebook, hicieron el trabajo, lo mandaron, y bueno, y que sea lo que sea, y les fue bien, y me puso, mire, y me pasó esto, tuve que irme porque tenían planificado esto, qué sé yo, y ya está. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, que yo tuve que modificar como ahora la fecha del trabajo práctico. O sea, él no tuvo la culpa. En este caso era una chica, ella no tuvo la culpa. No, tuve que modificarlo por otras cuestiones así, de salud, esas cosas así que nos había pasado. Y bueno, tuve que modificarlo y bueno, y le fue bien, ¿eh? No excelente, pero le fue bien. No excelente, pero le fue bien. Mejor. Bueno, dejamos ganancias, pasemos a bienes personales. ¿Qué problema tenés con la repatriación? No, la verdad que o sea, algo no lo leí bien, realmente. Cuando se repatrian, ¿se dice? Se repatrian. Ahí uso otra tabla, digamos, de la que, O sea, tengo otra voy a alícuota, decirlo algo de esta así manera. era, tengo como una nube. Voy a decirlo de esta manera. Cuando repatriás, pero no solo Sí. repatriás, sino que repatriás y ponés los fondos en una caja especial inamovible por determinado tiempo. O sea, no es solamente lo traje nada más. ¿Esa caja especial es una caja en un banco? Sí. O lo pones en un banco o haces ciertas inversiones, pero la mayoría lo ponen en el banco. Sí. Y lo pones y es un fondo especial que no lo podés retirar hasta, digamos, vamos a hacerlo así, es como que pones un plazo fijo hasta fin de año, vamos a ponerlo así, más o menos. ¿Mm? Si haces eso, si traes una determinada cantidad de dinero respecto del exterior y lo pones en un fondo especial y ese fondo especial lo mantenés inamovible, entonces no utilizás la fórmula para los bienes del exterior y utilizás como si todos los bienes fueran del país. Ok. Todos, ¿eh? Todos los bienes fueran del país. Entonces, decía, no es que utilizas otra tabla. Nosotros utilizamos una tabla para bienes del país. Sí. Y otra tabla distinta para los bienes del exterior. Perfecto. Sí. ¿Cuándo no utilizamos la tabla para bienes del exterior? Cuando se ha producido la repatriación. Yo les digo la repatriación solamente. En realidad, que recuerden que realmente es la repatriación más el depósito. Pero bueno, ustedes entienden que si ha repatriado es porque ha repatriado y ha puesto esto en depósitos, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, todos los bienes, todos los del país y los del exterior, tributan como si fueran bienes del país. Todos. Y
por ejemplo, si tengo 20 millones en bienes en el exterior Sí. y traigo solo 10, me van a quedar 10 en el exterior. Sí, pero yo no importa, yo lo que No hago es importa. todo, si yo repatrié, Sí, todos los independientemente de la bienes que cantidad. tengo tributan como bienes locales, todos. Ok. Y no Eso. importa cuánto es lo que repatrio. Un porcentaje. O sea, hay un porcentaje. Mínimo, 5%. 5% de todo lo que tengo en el exterior. Ok. Lo que tengo en el exterior. O sea, ¿qué O es sea, lo que...? hay que repatriar el 5% Sí, para poder hacer que los bienes del exterior tributen como bienes del del país. país. Exacto. Ok. ¿Cómo funciona en la realidad esto? El sistema me pregunta, ¿ha repatriado? Yo le digo, sí, he repatriado. Entonces me dice, ingrese el monto que repatrió y me pide después los comprobantes de depósito. Que suba los comprobantes de depósito. Después, cargo todos los bienes, los valúo, cargo todos los bienes, los valúo, y después, cuando llego al final, el sistema me dice, usted ha repatriado por tal porcentaje. Si me da 5 o más de 5, entonces, dice, usted se ha visto beneficiado por el decreto tal, y por lo tanto, aplica esta tabla. Si no llego al 5, me dice, usted no ha alcanzado, si no recibo 5 o no repatrié nada, usted no ha alcanzado y usted tributa esto. Listo. Esa es la forma que hace la página de AFIP para liquidar. Está bien. Pero ¿qué duda tienen con bienes personales? Yo les digo las deudas más normales que he visto. Bueno, esto que hablábamos al principio, lo que yo les decía de cómo valorar un inmueble. Evaluar. Es muy sencillo, ¿eh? ¿Cómo se evalúa? Ya les digo, no me pongan exento. Ok. Aunque esté exento, no me importa si está exento o no está exento. Yo necesito valores primero, que luego lo colocan en un lado o en el otro, eso es otra cosa. Pero yo necesito valores, no palabras. O sea, si yo tuviera, digamos, usted diría, bueno, a veces la FIP lo hace, no me deja ingresar determinadas cosas. Cuando ustedes escriben letras, yo digo, no, acá van números, no van letras. ¿Qué número van? La evaluación. ¿Y por qué es importante saber la evaluación? Para la suma final. ¿Eh? Para la suma final. No solo para eso, sino que para lo siguiente. Para determinar, por ejemplo, la alícuota del exterior, tenemos una alícuota del exterior, tenemos una tabla con con distintos niveles. Sí. Uno de los, digamos, de los valores para ingresar a la tabla es el total de bienes grabados, exentos o no alcanzados. El total. Entonces, si yo puse la palabra exento, yo no sé cuánto vale ese exento. Yo necesito saber cuál es el valor exento, porque tengo que sumarlo para llegar al otro valor. Entonces, no basta con que me digan exento, sino qué valor está exento. Entonces, tienen que evaluar todo. Todo tienen que evaluar. No solamente, ustedes, claro, tienen la ventaja, por ejemplo, de que en la casa habitación, ustedes saben que, por ejemplo, la casa habitación va a tener exento hasta 30 millones de pesos. Bien. Lo que exceda de 30 millones está grabado, ¿eh? Aunque sea casa habitación. ¿Eh? Y si es menos de 30 millones, no, la casa habitación no está grabada. Si es menos de 30. Pero la exención solo llega hasta 30. Lo que excede de 30 está grabado. Les digo por qué, porque usted a veces que hay, eso porque son exenciones. Hay veces que, o sea, ¿cómo les puedo decir? Hay algunos impuestos en los cuales, por ejemplo, tienen un mínimo de 200. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ustedes tenían más de 200, por ejemplo 201, no estaba grabado 1, sino que estaba grabado 201. ¿Mm? Entonces, ahí estamos hablando de una especie de, digamos, de mínimo no imponible respecto de un mínimo exento. Entonces, acá lo que estamos hablando es de un mínimo exento. ¿Qué significa esto? De que el mínimo exento es 30.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que excede de 30 está grabado, si excede algo. Sí. Hay veces, 30 según que para el 2022. 21, 2021. 2021. Ese valor para ustedes. De cualquier manera, en la ley, ustedes tienen que tener cuáles son los valores del 2020 y del 2021 y del 20... No creo que tengan del 2022 todavía, pero cuidado con eso, lean bien la ley. Lean bien la ley. Claro. A ver si yo la tengo por acá. No sé si la tengo acá. A ver acá, voy a revisar. A ver acá. No sé si les llamó la atención. ¿Vieron que la ley de bienes personales arranca en el artículo 16? ¿No arranca en el 1? Sí, pero yo sé porque Pensé que me creo faltaba un que cacho. porque antes bienes personales estaba formando parte de otra ley donde tenía un montón de otras cosas, Exactamente. ¿no? Bueno, y Sí, sí, después como es que tal cual. crearon una separación. Exactamente, es tal cual. Es así. Por eso es que quedó así. Y por eso es que cuando vean después impuestos 2, van a ver que la ley de monotributo, por ejemplo, realmente lo que nosotros llamamos ley es un anexo. La ley en sí dice, vamos a suponer, creas este impuesto de acuerdo con lo que establece el anexo tal. Y después, de forma. Entonces, nosotros decimos que es el artículo tal de la ley de monotributo, pero realmente es el artículo del anexo de la ley. De la ley. Pero bueno, son cosas, detalles, son anexos de la ley. ¿Qué otro error puedo ver? Errores comunes que veo, ¿no? Tipo de cambio. La ley me dice que utiliza el Sí. tipo de cambio comprador. Yo no sé por qué me utilizan el tipo de cambio vendedor. Algunos. Claro, sí, dice comprador. Dice comprador, la ley lo dice, ¿eh? La ley lo dice, utiliza el tipo de cambio comprador. Después, automóviles. Automóviles. Ustedes tienen que siempre declarar los automóviles de los cuales se sea titular al 31 de diciembre. De eso no hay duda. Perfecto. Ahora bien, ese automóvil, o sea, ustedes recuerden siempre que bienes personales, cuando amortizamos, en realidad no es que amortizamos ese año, sino que amortizamos todos los años. Usamos, en bienes personales se usa amortización acumulada, que se diferencia de ganancias, que en ganancias utilizamos amortización del ejercicio, pero en bienes personales utilizamos amortización acumulada. Perfecto. Amortización acumulada. Después, si son bienes inmuebles, siempre se amortiza por trimestre. Siempre. Inmuebles, siempre. Desde el trimestre que se adquirió o desde el trimestre que se inicia. Siempre por trimestres y desde ese trimestre. Y no me partan los trimestres. O sea, no me pongan. No importa si fue el primer mes. No. Claro. O 3 o 4. No, claro. Nada. Los trimestres son trimestres. No se, porque si yo no puedo partir los trimestres, y lo estoy haciendo Serían meses. Lo haciendo por meses o estoy haciendo por día. Sí. No. Es por trimestre. Punto. En cambio, las amortizaciones de bienes muebles es por año. No es por mes, es por año. Todo el año completo, año de alta. Año de alta completo. O sea, lo compré el 31 de diciembre, lo amortizo todo el año. Pero lo tuve un solo día, no importa. Todo el año. ¿Por qué es así? Porque yo las amortizaciones las tengo que hacer según la ley de ganancias. Y la ley de ganancias me dice que para amortizar lo que hago es, tengo que dividir el valor por los años de vida útil. Un valor dividido un año. Entonces es obvio que estoy amortizando el año completo. Obvio que estoy amortizando el año completo. Año de alta completo. Sin duda. Entonces, automóviles. Todos los automóviles al 31 de diciembre. Perfecto. Yo tengo que declarar el automóvil, el automotor,
durante sí o sí me refiero si es posible, ¿no? 5 años. Siempre 5. Sí. ¿Qué significa esto? Supónganse, yo adquirí un automóvil en el año 2017. ¿Qué año lo voy a declarar, digamos, como grabado en bienes personales? El 17, el 18, el 19, el 20 y el 21, incluyendo el 21. Mm. ¿Y yo por qué estoy haciendo este hincapié? Parece muy obvio, ¿no? Porque ¿saben qué es lo que pasa? En el 21, yo ya Quedan cumplí 0. 5 años y el valor residual es 0. Pero salió un dictamen de AFI que dice que yo tengo que declararlo por 5 años. Y tengo que Pero lo declaro en 0. No. No, O sea, ¿por lo qué? Porque yo comparás. siempre tengo que compararlo con el El valor Valor de de tabla. tabla. Entonces, como tengo que compararlo con el valor de tabla, normalmente les digo, el valor de tabla normalmente siempre es más alto que el valor real. ¿Por qué siempre es más alto el valor de tabla que el valor real? Porque imagínense, Le yo conviene a la FIP. no, pero no solo por eso, sino que ¿qué es lo que pasa? Cuando AFIP utiliza la tabla para evaluarme los autos al 31 de diciembre, me considera el valor de un auto al 31 de diciembre 0 kilómetros. Claro, y el Entonces, mío no es 0 kilómetros. y el mío, aunque lo haya adquirido en este año, ya tiene un año de amortización. Claro. Entonces, para mí vale el 80% en mi contabilidad, pero para AFIP vale el 100%. Claro. Entonces, normalmente, el valor de tabla es más alto que el valor residual. Lo normal, el valor de tabla más alto que el residual. Es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que tienen que declarar el auto durante 5 años. Okay. Ustedes van a ir poniendo valor. El primer año, ¿qué hacen? Ponen valor de origen, le restan un año, declaran el 80. Como valor residual. Eso lo comparan con el valor de tabla. Sí. Al otro año, 60 contra tabla. 40 contra tabla. 20 contra tabla. Y el último año va a ser 0 contra tabla. Pero es contra tabla. Claro. O sea, para ustedes, declaren los automóviles adquiridos en el 2017. Fíjense que yo le hablo de adquiridos y no le estoy diciendo porque yo puedo comprarlo en el 2017, ¿Qué año? pero en el 2017 Claro. puedo comprar un auto del 2014. Mm. Para mí, lo cuento desde 5 años. 17, 18, 19, 20 y 21. 5 años. ¿Y en el año 2022? 0. No se declara ya. Sí, se 0. declara, pero se declara como Se declara, pero en 0. en 0. Ok. Se declara, pero en Está. 0. ¿Por qué? Porque ya vale 0. Ahí ya no comparo con tabla. Está. Pero les digo, ahora estoy hablando no del TP, sino de la realidad. Pero siempre se declara. No es que lo saco de la declaración jurada. No lo saco de la declaración jurada. Lo declaro con valor 0. Okay. Y si está si está a nombre mío y de mi pareja, ahí tomo el 50%. Claro, el porcentaje que yo tenga. Ok. El porcentaje que yo tenga. Está. Recuerden que ahí no restamos pasivos. Porque a veces le ponemos, somos malos a veces y le ponemos. El auto fue sacado con una prenda cuyo saldo de préstamo era... No importa cómo lo conseguí. No, Lo tengo. lo tengo, es mío. En el porcentaje que sea, pero es mío. El único pasivo, a veces yo puedo hacerle trampa, ¿no? Digo, ¿qué pasivos inciden en bienes personales? Y los créditos para la casa habitación. Compra, reforma y... Compra, reforma o construcción. Ese es uno. ¿Y el otro? De la casa habitación. ¿Hay ¿Y 2? ¿Hay otro? No, tengo como ese solo. Es normal, ¿eh? No, pensé Es que por normal, ahí pero hay está otro. haciendo trampa. No estoy Hay haciendo otro. Me trampa. No estoy confirma que hay haciendo trampa. otro. Hay otro. Confirmo que hay otro. Confirmo que hay otro. No sé. Les digo, para que no se maten. No. Otro pasivo que incide es el pasivo de la empresa unipersonal.
O sea, yo soy una empresa unipersonal y tengo que declarar bienes personales. Entonces declaro mi casa, declaro mi auto y también tengo que declarar mi empresa unipersonal. Y en esa empresa, también, mi empresa unipersonal. ¿Y qué declaro de la empresa unipersonal? El patrimonio neto. Okay. ¿Y el patrimonio neto qué es? Activo menos pasivo. Entonces ven que hay un Pero pasivo. es parte del patrimonio, o sea, Está bien, yo le las pregunté, ¿qué deudas, pasivos me inciden en bienes personales nada más? claro, Y me incide, porque está si no bien. tuviera ese pasivo, mi patrimonio neto unipersonal sería más Sería alto. más grande. Sí, sí, sería Tributaría más. sí. Ok. Entonces, ustedes no lo van a escribir, ese pasivo. ¿Por qué no lo van a escribir? Porque en realidad nunca lo escribimos, el pasivo. Siempre ponemos qué valor es. Patrimonio. Entonces ponemos participación en tal empresa unipersonal. Perfecto. Y yo pongo que un valor. Sí. Pongo el valor. Bien. ¿Qué valor voy a poner? El patrimonio neto. Pero es un patrimonio neto también medio especial, ¿eh? También no crean que es un patrimonio neto tan directo. ¿Por qué? Porque es un patrimonio neto especial y porque tengo que considerar las amortizaciones acumuladas, por ejemplo. Entonces no considero solamente como en ganancias el patrimonio, digamos, neto del ejercicio. En ganancia normalmente utilizamos valor histórico, normalmente. Según cuando llamo adquirido los bienes, usamos valor histórico. En cambio, para bienes personales, tengo que agarrar ese activo y el activo lo tengo que transformar. ¿Pero qué voy a transformar de ese activo? Los bienes de uso. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el valor residual. Ok. Medio. Se enojó mi perro. Ustedes tengan en cuenta estas cositas, lo que yo les estoy diciendo, porque son errores comunes y normales. O sea, yo no les voy a preguntar qué pasivos se tienen en cuenta, o sea, porque esa sería una pregunta teórica, digamos, ¿no? Sí. Pero sepan que hay, qué pasivos Que se hay tienen otro pasivo. además del que nombraste, que es el común, el normal, para la compra o construcción o reformas de la casa habitación, ¿no? Y yo les agrego, recuerden, hipotecarios o no, hipotecarios o no, hipotecarios o no, y a eso lo tienen que ver, perfecto, ese es un pasivo que resta, perfecto. Ojo, hay veces, les digo porque a veces hacemos ese tipo de preguntas, en una especie de múltiple choice, decimos, por ejemplo, solamente se tiene en cuenta esto para determinar. Ojo, cuidado, que siempre al final tengo que comparar, por ejemplo, los inmuebles con el valor en plaza. Si ese valor es más chico, tengo que usar ese valor. Solo si es más chico. Si es más alto, no me preocupa, pero si es más chico, sí. Sí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Otro error que suelen tener, que vemos que suelen cometer, es con los créditos impositivos. ¿Qué son créditos impositivos? Retenciones, percepciones, anticipos, pagos a cuenta. Bien. ¿Qué deberían hacer ustedes con cada impuesto? Yo tengo al 31 de diciembre retenciones que me han hecho. Perfecto, es un crédito para mí. Tengo percepciones, es un crédito para mí. Tengo anticipos, es un crédito para mí. Pero cuidado con los anticipos. ¿Por qué cuidado con los anticipos? Porque yo al 31 de diciembre lo que voy a tener van a ser 3 anticipos ingresados. En febrero y en abril tengo 2 anticipos más. Entonces, en la declaración jurada van a ir los 5. Pero a los efectos de bienes personales, como yo estoy situado al 31 de diciembre, van a ir solamente 3. Bien. Si la suma de los 3 anticipos, más las retenciones, más las percepciones, más los pagos a cuenta, me dan más que el impuesto determinado, eso que excede del impuesto determinado es un crédito gravado en bienes personales. Y eso, entonces, y es
esa diferencia, digamos, la ponemos como grabado en bienes. Sí, Es como una ganancia. yo les ¿no? voy a compartir una pantalla. A Ajá. ver, primero, tuc, me voy a crear uno. Esperen un poquito. Se resiste, ¿eh? Sí, se Y resiste. los anticipos que yo pago en febrero y en abril, En la ¿en declaración de qué? bienes personales no inciden. Ah, nunca los voy a tener o sea, en cuenta En en la bienes declaración personales no. jurada. En bienes personales no. En bienes personales no me van a incidir en nada. A ver si me deja. No me deja. No me qué cosa. No sabía que no dejaba. A ver ahora. Ahí está. A ver ahora si me deja. Pim, pirim, pim. Acá. Ahí está. Una hojita en blanco. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces imagínense ustedes que yo tengo retenciones por 15.000. Esto es al 31 de diciembre. Que tengo sí. percepciones de 4.000. Perfecto. Bueno. Yo soy muy fanático, ustedes a lo mejor se dan cuenta, ¿no? De siempre ver los puntitos de los miles y no, porque si no me pierdo. Tengo pagos a cuenta de 3.000. Perfecto. Y acá tengo anticipos, ¿no? Anticipos. Sí. Bueno, imagínense que cada anticipo es de 2.000. Entonces yo voy a poner 6.000, pero acá les voy a aclarar. Es 3 anticipos, ¿sí?, de 2.000 cada uno. O sea, yo acá, con esto que yo tengo acá, voy a mover esto un poquitito. Yo sé que tengo 28.000 pesos. Ahora bien, ¿qué Sí. opción tengo? Que el impuesto determinado, ¿sí?, sea 20.000. Si esto es así, o sea, si el impuesto determinado es 20.000, como yo lo puse acá, entonces, ¿qué significa esto? De que yo me quedé con un crédito de 8.000 y estos 8.000 están grabados en bienes personales. Fíjense, cuidado que yo consideré solamente 3 anticipos, no todos los anticipos. ¿Y por qué esto está grabado? Porque mi crédito impositivo al 31 de diciembre excede al impuesto determinado. Esto y esto siempre se refieren al mismo impuesto, ¿eh? En este caso, vamos a suponer que sean ganancias. Pero, a los efectos de bienes personales, ¿qué pasa, por ejemplo, con el saldo técnico de IVA? Se toma para... Saldo técnico de IVA, 15.000. Sí. ¿Qué pasa con bienes personales? No sé, con respecto al saldo técnico. Sí, si está grabado o no, en bienes personales. Ah, no, la verdad que estoy re perdida. Si yo tengo favor al 30, o sea, si me quedó en la declaración jurada de diciembre, saldo técnico a favor. Sí. No, la verdad no sé, nunca lo Está analicé. Está grabado. Está grabado. No es un saldo que uno pueda utilizarlo. ¿Por Si qué? yo tengo... Ese saldo técnico solamente, lo van a ver cuando vean IVA solamente, ¿no? Este saldo Mm. técnico solamente se puede usar para futuros débitos. Sí. Pero lo van a ver más. Pero primero necesito que sepan más cosas de IVA para que lo En entiendan. realidad no lo podría, o sea, yo lo podría utilizar, por ejemplo, si me diera al revés, por ejemplo, el saldo en vez de 28.000 pesos en bienes personales fuera 15.000 y el impuesto fuera de 20. No Yo te entendí, tendría 5.000 que estaría debiendo de impuesto. pero no te entiendo a dónde querés ir, porque no sé de qué impuesto me estás hablando. O sea, yo tengo un saldo técnico de IVA que, a ver, no significa, eso significa que hay 15.000 pesos que yo tengo a favor, ¿no Sí, sería eso? sí.
Sí. Bueno, y esos 15.000 pesos que yo tengo a favor, si a mí el impuesto de bienes personales me da un saldo que yo tengo que pagar. Ella dice el de libre sigas, disponibilidad. No sigas porque no tiene nada que ver. Es un saldo técnico No. que incide solamente en IVA. Y solamente sirve para IVA. No sirve para ningún No otro se puede impuesto. usar para otra cosa. El de Distinto, libre disponibilidad es el otro. distinto es el que voy a poner ahora, que es un saldo de libre disponibilidad de IVA. Este sí, Ese era el que yo decía. este sí es un crédito grabado. También está grabado, ¿eh? También está grabado, ¿eh? También está grabado. Pero este es porque es un saldo de libre disponibilidad. Esto luego, estos 10.000, luego lo puedo utilizar para cancelar el saldo de declaración de bienes personales. Eso es lo que quería decir yo. Claro, pero por eso te decía, no con el saldo técnico, no. El saldo técnico no. Sí el saldo de libre disponibilidad. Ese sí. Ese sí. Es más, estos 8.000, que yo los grabo en bienes personales, también te sirven luego para cancelar el saldo de la declaración de bienes personales. ¿Eh? Pero es para cancelar el Porque es saldo. algo que yo tengo a favor ahí. Claro, pero es algo para que yo, pero digamos, una cosa es que, ustedes recuerden siempre esto, nosotros vamos a determinar un impuesto. A ese impuesto le vamos a restar retenciones o percepciones de ese, o pagos a cuenta de ese impuesto. De ese impuesto. Y luego llega un saldo de declaración jurada. Ese saldo de declaración jurada lo puedo cancelar, pero ya estoy afuera de la declaración jurada. ¿Eh? Lo puedo cancelar con cualquier saldo de libre disponibilidad, de ganancias, de IVA, de bienes personales, de mínima presunta, de lo que sea. Cualquier saldo de libre disponibilidad me sirve para cancelar el saldo de una declaración jurada. Está bien. ¿Saben dónde está el error? Que lo vi en Impuestos 2 ahora, por ejemplo. En el final de Impuestos 2 ahora, decía que había un saldo de libre disponibilidad de 10.500. Y que ese saldo de libre disponibilidad se había utilizado para cancelar un anticipo de ganancias de 11. O sea, el saldo era de 10.500 y se había utilizado para cancelar un anticipo de 11. Obviamente que no alcanzó y los otros 500 se pagó de otra manera. Y yo vi que me pusieron en la declaración de IVA, me pusieron saldo de libre disponibilidad 10.500, ganancias 11. ¿Qué es lo que me hicieron? Me aumentaron el saldo de IVA en 500 pesos. Claro, porque restaban 10.500 y sumaban 11. Entonces les daba más IVA a pagar. No, no es más IVA a pagar. Ustedes, cuando utilizan un saldo de libre disponibilidad, solamente van a poder utilizar hasta ese saldo, nada más. Entonces, estos 8 que van a estar grabados en la base imponible de bienes personales. Estos 15 van a estar grabados en bienes personales. Estos 10 van a estar grabados acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner en la declaración jurada todos los bienes grabados, van a sumar un monto, a esos bienes grabados les voy a aplicar una tabla, y esa tabla voy a llegar a un impuesto determinado. A este impuesto determinado le voy a restar retenciones, le voy a restar percepciones, y voy a llegar a un saldo de declaración jurada. A un saldo de declaración jurada. Este saldo de declaración jurada le voy a poder aplicar a este saldo, a este valor que yo voy a tener acá, le voy a poder restar los 8.000 que tengo acá, le voy a poder restar los 10.000 que tengo acá. No puedo restar los 15 que tengo acá porque esto es saldo técnico de esto. En realidad, si acá ya con esto me dio saldo a favor, es probable que yo tenga todavía 2 anticipos más para computar. Claro. En realidad, ustedes recuerden que lo que yo acá, para poder llegar a aplicar este valor, acá, esto que está acá, yo no puedo restar anticipos. Yo puedo aplicar acá solamente saldos de declaración jurada.
Sí. del impuesto que sea. No anticipos, no retenciones de otros, no percepciones, solamente saldo de declaración jurada a favor. Que acá normalmente, en condiciones normales, a esto debería aplicarle otros 2 anticipos más, que fueron los que vencieron en los otros 2. O sea, mi saldo de declaración jurada normalmente sería 2. Estoy hablando de ganancias, ¿eh? Ah. No, pero yo tengo una duda con respecto a los anticipos. Sí. Supongamos que es 2000, esta declaración jurada acá sería 2020. Yo en 2020 se declara en 2021. Pero yo en enero, en febrero y en abril de 2021 pagué los correspondientes a la declaración, o sea, a bienes Yo te personales entendí lo que vas 2020. diciendo, ¿eh? Sí. ¿Y? Esos 2 anticipos. Lo utilicé en el saldo de declaración jurada que presenté en junio y ya los cancelé. Ok, ahí está. En junio yo presenté la declaración jurada y Sí. transformé ese crédito, Ese crédito. lo conformé o en saldo de declaración jurada o resté en la declaración jurada. Como sea, Ahí está. los anticipos que se pagan en febrero y en abril se cancelan en junio. Sí. Por eso es que solamente tengo 3 anticipos acá, como crédito. Claro. Sí, ahí ahora se me había mezclado a mí en esto, esos 6.000 son los al 31 De del diciembre. 12. Claro, a Claro. 31/12. Ahí se me Yo mezcló. realmente en el año Pagué 10. pagué 5 anticipos. Pagué Sí, uno en febrero, otro en abril, lo que pasa es que lo cancelé en junio, y después pagué en agosto, en octubre y en diciembre. sí. O sea, si lo queremos ver en números, yo pagué en el mes 2 y en el mes 4. En el mes Correspondiente al 6, año anterior. en el mes 6 cancelé todo con la declaración jurada. Y luego, ¿qué es lo que hago? En el mes 8, 10 y 12 pago los anticipos para el próximo año. Ahí está. Y por eso tengo al 31 de diciembre 3 anticipos. Sí, sí. Ahora me aclaré. Bien, Está. dejo de compartir Bueno. y volvemos a la reunión. Sí. Sí. Profe, yo tengo dudas de cómo es que se calcula cuando uno tiene una cuenta de ahorro en el exterior, Sí. ese promedio que dice de los días y que hace una división después de que hay una parte que está en el país, como que los toma del país, y otra parte que es del exterior. Sí, como siempre. No entiendo, Es una pregunta me hace una demasiado ensalada. complicada, demasiado complicada para explicarla acá. Porque te digo, en 15 minutos terminamos. Y además es algo que no tiene, en mi vida he aplicado eso, en mi vida, en ninguna declaración jurada he aplicado eso, ni sé de ningún contador que lo haya aplicado jamás. Es algo meramente teórico. He buscado el procedimiento. O sea, Por yo eso no lo... es algo muy rebuscado. O sea, yo no es que me niego a contestar, lo que estoy diciendo es, aprovecha. ¿Ves que yo digo, no hay que rebuscarse? Busquemos las cosas más simples. Aldana, baja un poco. Busquemos las cosas más simples, busquemos las cosas más normales para responder. Después, Está si bien. querés, lo discutimos, lo otro, porque hay distintas interpretaciones de qué debe hacerse, de cómo debe hacerse, sobre todo. Y si te digo de qué, en mi vida lo he aplicado con ningún cliente, ni sé de ningún colega que lo haya aplicado jamás con ningún cliente, ni sé que nunca se haya aplicado eso, no es que no se aplica, es que está bien, es correcto, es completo, pero es un caso hiper puntual. No es lo normal, no es lo frecuente, no es algo que, o sea, si el decano de la facultad me dijera, pregunte algo muy complicado, y a lo mejor preguntaría eso. Porque la idea es que, digamos una cosa así, no lo he hecho porque jamás me han dicho nada, y cuando me han dicho algo así me he ido de la facultad, porque no es lo mío. Me he ido de facultades, ¿eh? Me he ido de facultades, porque no es lo mío. Pero bueno, no es lo normal. O sea, yo entiendo y sé lo que vos me preguntás y me llevaría mucho tiempo explicártelo y no sé si me entenderías. Porque de movida necesitaría un pizarrón.
para poder ir explicando, para poder hacer No, líneas de bien, tiempo. está bien. Yo intenté entenderlo, porque me fijé en el ejercicio, me fijé Sí. en la lectura, que hablaba del promedio, de los días transcurridos, y es como que, nada, no lo No. termino de entender. No, porque tiene sus vueltas y además tiene distintas interpretaciones. Entonces, es como que yo te diría, bueno, repito la pregunta, sí, pero ¿qué es lo que hago? Cambio la respuesta. Es como que digamos, el profesor podría llegar a decirte, no, yo aplico otro método. ¿Y vos cómo sabes qué método va a elegir el profesor? No lo podés saber. Entonces, digamos, hay distintas formas para entender. O sea, ¿tiene una lógica? Sí, tiene una lógica. ¿Tiene una metodología? Sí. Lo que pasa es que, te digo, finalmente no nos ponemos de acuerdo, por lo menos con algunos otros profesores, no nos ponemos de acuerdo en cómo aplicarlo, en cómo se aplica. Y cuando lo decimos, lo vamos a aplicar, decimos, ¿para qué lo vamos a dar? O sea, expliquemos mejor o profundicemos Otras más cosas. con ajuste por Sí. inflación, por ejemplo, que lo tienen que hacer con todos, inclusive hasta con empresas unipersonales. O sea, ¿tenemos más tiempo? Expliquemos cómo se hace ajuste por inflación en empresas unipersonales, que va a tener eso sí mucha aplicación. Expliquemos cómo calcular bien un consumido para una empresa unipersonal, que son cosas que sí tienen mucha aplicación. Eso por supuesto que tiene mucha aplicación. Esto te aseguro que nunca lo he aplicado. Por eso es que, Bueno. paso en explicártelo porque me llevaría tiempo. Ya te digo, mira, necesitaría un pizarrón, y esto es mi casa, acá no tengo. No, está bien, está bien. ¿Qué más? Ahí está. No, yo creo que veré después que sale, pero estamos. No Vos, se las Ivana, no te he escuchado porque a lo mejor no tenés coso, pero bueno, a lo mejor escribís por lo menos, ahí sí me sale, ahí sí me sale. chicas. Ahí. Tengo a los niños dando vueltas, dice. Por eso. Por eso. Bueno, yo tengo mis perros. Podría tener a mis nietitas, pero no viven conmigo. No viven conmigo. El mío está lo de mi mamá por el COVID, si no, lo tendría acá también. Bueno, Oh. bueno. Bueno, relajados unos días. Bueno, profe, muchas gracias por esta clase. No hay ninguna duda, no se les quedó. Bueno, después si les quedó algo, Creo que no. o sea, pueden. Yo le hago una consulta más. Con el tema de las participaciones societarias, ¿no? Bueno, sí, es bueno. Bueno, que yo la duda que tengo es en cuanto a el origen de dónde son los socios, los que participan. Sí. Porque decía, por lo que yo estuve leyendo, que de acuerdo digamos, a de dónde es cada uno de los socios que participa, Tengo que es de tributar. acuerdo al tratamiento que se le da, si es... Bueno, si, yo te digo, te lo resumo de esta manera. No tengo que tributar cuando el socio o accionista, obviamente socio o accionista, es otra sociedad del país. Porque esa sociedad va a tributar por sí misma. del país. Está bien. ¿Y si es del exterior? Sí tributa, sí. Está bien. A ver. Si es una O sea, persona física o jurídica del exterior, se tributa. Entonces, ¿qué opciones tengo? Que el accionista sea una persona del país o una persona jurídica del país. O una persona del exterior o una persona jurídica del exterior. Son las 4 posibles. Bueno, sí, hay uno solo que no tributa. Personas la jurídicas sociedad. del país. Claro. Todos los Está demás bien. tributan. Todos. Está bien. Sí, porque yo me hacía lío con los convenios, que cuando uno tiene convenio con uno, que con el otro. Yo digo, ¿de dónde saco? ¿Qué convenio No, tiene? no, es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo que les puedo subir me pareció bastante lindo, un ejercicio que se tomó en el último final,
de participaciones societarias. Yo se los voy a subir, se los voy a poner en el Classroom, como un ejercicio adicional. Les pongo el ejercicio y la solución. Bueno, sí, así Buenísimo. tenemos. De participaciones. ¿Por qué? Y porque les aclara, o sea, ¿dónde está el tema? Tiene distintos socios. Tiene un socio del país, tiene una persona jurídica del país, tiene una del exterior. Y además, el cierre es el 30 de junio. Y desde el 30 de junio para el final ocurren cosas. Va a tener ajustes. Y entonces hay cosas que sí ajustan y cosas que no ajustan. Y ahí lo van a ver en la práctica. Ok. Porque si no, a veces lo vemos, lo decimos, lo leen, y a veces dicen, uy, ¿esto cómo será? ¿Cómo será? Entonces, van a ver que tienen cosas que sí ajustan y cosas que no ajustan. Entonces, yo se los subo, les subo esta noche, lo van a ver ahí como ejercicio adicional. No sé si se lo voy a subir, probablemente se los voy a agregar a la clase anterior. No sé, bueno, en alguna se lo voy a subir. O sí, si va a no, aparecer. no, miren, se los voy a mandar como un aviso del profesor. Así sé que así bueno. sabe que lo van a Sí, encontrar. sí, más fácil. Así Bueno. lo van a recibir en el Porque mail. así lo ven todo. Y ahí lo ven ¿no? todo. Porque si yo se los subo en alguna parte del Classroom, fíjense, nosotros somos 4 Y ahora. capaz que nadie lo mira. Y no lo ven. Y bueno, pero problema cada uno. Mi idea, no, lo van a ver después, no lo van a encontrar. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando no lo encuentran? Me empiezan a escribir a mí porque no lo encuentran. Ah, bueno, entonces, bueno, eso les digo a veces a mis empleados, les digo yo que hay algunos clientes que son medios pesados, y entonces cuando llaman y lo identifican, no lo atienden. ¿Y saben qué es lo que hacen con te llaman a vos. Me llaman a mí. ¿Saben qué es lo que hacen? Me llaman a mí. Le digo, ustedes atienden a todo, pero es un pesado, no importa. Ya le dijimos que eso que estaba haciendo está mal. Y que, sí. Igual. Pero bueno, le digo, bueno. Lo tenés que atender igual. Que no me llamen a mí por decirme que ustedes no lo atienden. Claro. Hay veces, claro, yo que tengo que decir, no, lo que pasa es que los teléfonos son eléctricos y cuando no hay luz, de hecho tengo una central eléctrica y cuando no hay luz no andan los teléfonos. No. Pero no tengo que... ¿Cómo se corta la luz en tu estudio? No puede ser eso. Claro. Yo sé que son los míos los que no lo quieren atender. Pero bueno, son cosas del estudio. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta acá mañana llegamos hoy. Se cuelga el trabajo práctico. Sí. Más o menos, ¿a qué hora lo cuelga? ¿A la tarde? Depende, ¿A la mañana? Depende, porque mañana yo sigo con mi salud. Y además tengo, montaña de cosas. Entonces, yo voy a tratar de subirlo lo más pronto posible, pero no se los puedo asegurar. No se los puedo asegurar. ¿Qué hora les voy a subir? Seguro que durante mañana se los subo. Porque ya tengo, tengo además ya casi la mitad preparado. Entonces yo voy ganando tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que les vaya muy bien. Y bueno. Ojalá. Y con respecto, y bueno, nos sube. Y hago todo. Claro, eso, lo del primero nos subirá todo después. Hago todo lo posible. Les digo, mientras estaba hablando con ustedes, vieron que les dije, hoy es miércoles. No, claro. Hoy es miércoles. Yo cerré las notas el lunes. El lunes. Bien. Desde ayer hasta hoy, yo creo que debo haber tenido más o menos unos 20, más de 20 correos de alumnos, o que se quejan por la nota, lo cual no me preocupa, o que piden aclaraciones sobre cada uno de los puntos. No saben todo lo que tengo que escribir, la cantidad de correos que estoy contestándole a esta gente. Bueno, está bien que les conteste, está perfecto que pregunten. ¿Por qué? Porque de esa manera yo les puedo aclarar cosas, porque yo no puedo escribirles, en el final de ellos, escribirle cómo se hace. Pongo, esto está mal. Sí. No puedo escribirles por qué está mal. Está mal, le puedo decir esto. A mí en una grilla laboral me pusieron carpeta de trabajo, página tanto, carpeta de trabajo, hay veces o los artículos. Cuando puedo hacer eso, lo hago. Cuando puedo hacer eso, lo hago. Pero hay veces que no. O sea,
ustedes no lo saben porque no vieron todavía, pero, por ejemplo, a partir de julio del año pasado, a los monotributistas se les emite factura A y se discrimina el IVA. El ejercicio de IVA decía acá que los valores indicados no incluían IVA, salvo cuando, de acuerdo con la legislación, no corresponde su discriminación. Entonces, Uy, claro, ahí era un lío tremendo. la mayoría me tomó que al monotributista no se le discriminaba. Entonces me tomaron valores equivocados. Entonces, ¿cómo hago para escribirle en una palabra que el valor que tomó no era neto, sino que era que le tomaron como total facturado Como era neto? total. Y no, Claro. y bueno, ¿cómo hago para escribirle todo eso? No puedo Sí, escribírselo, sí, tampoco puedo, o sea, no puedo escribírselo porque le escribo, o sea, no tengo espacios en las hojas para escribírselo. sí. Sí. ¿No es ¿Eh? más fácil, digo, por ahí que la cátedra permita tener la solución del final con las No, ¿sabés qué es lo que aclaraciones pasa? Circulan los ya finales. predeterminadas? Yo te digo que lo que pasa, circulan los finales, pero a pasto. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, ¿por qué a veces nos negamos a... Porque Mandar la solución, digamos. soluciones. O sea, yo con los trabajos prácticos lo entrego, ¿por qué lo entrego? Van a ver ustedes que yo les voy a entregar la solución de los trabajos prácticos. ¿Por qué lo entrego? Y Sí, porque, uno se autocorrige. Ahí. además que se autocorrige, yo además les escribo, van a ver ustedes que yo les escribo muchos. Ah, Les pongo colores, les pongo, por ejemplo, en verde, todo lo que para mí está bien. En rosa o algo parecido, lo que está mal. Y les pongo dónde está mal. Y en amarillo, o a veces en celeste, cosas que yo no coincido, pero que no lo considero error. ok. Simplemente no coincido, pero para mí no es un error. ¿Por qué? Bueno, porque son criterios. Entonces, Sí, sí. para mí Ok, está mal, pero no es un error. No suma como error. No suma como claro. error. Pero eso lo puedo hacer yo con ustedes porque ustedes me dan a mí una planilla de cálculo que yo puedo escribir. Cuando ustedes me dan una Claro, sí. hoja, un papel, y yo tengo que escribir en el papel encima de lo que ustedes escribieron, y bueno, es para mí muy difícil. Entonces, claro, aparte yo no soy el profesor de ellos. Claro. De algunos sí, pero no de todos. No soy el profesor. Entonces, algunas veces lo que les contesto es, bueno, consulte con su profesor. Y bueno, porque hay que desarrollar demasiado. Otras veces, como muchas veces se repiten las preguntas, yo escribo la respuesta para uno y después copio esa respuesta de otros. Sí, obvio. Pero como sea, yo les aseguro que todo lleva tiempo. Tiempo. Sí, sí. No solo, fíjense, en el caso mío, no solo corrijo, o sea, corrijo todas las hojas, corrijo todo. Después que corregí, califico todo. O sea, valoro todo. Después que valoré todo, que ya tengo las notas y tengo todo, utilizo un escáner y escaneo totalmente el final, todas las hojas. Sí. Todas las hojas. Genero así un PDF para cada uno de los alumnos. Y luego le envío un mail a cada uno de los alumnos con su final escaneado. A todos. También en una materia me hicieron eso. A En los la que otra todavía aprueban no. y a los que desaprueban. A todos les envío. ¿Sabe el Sí, tiempo sí. que me lleva hacer Sí, todo un eso? montón. No es solamente que lo corregí, porque si yo lo corregí, ya está, y cargo las... Ah, y después tengo, por supuesto, entrar a la facultad y cargar las notas en el sistema. A cada uno. Cargar las notas a cada uno en el sistema. Entonces, y además, recuerden que yo no vivo de esto. Yo trabajo, además. Esto lo hago porque me gusta, no por otra cosa. Pero, entonces, yo tengo mis empleados y tengo mis clientes. De eso vivo yo, de mis clientes y digamos, y mi empleado que tienen sus hijos, su familia, sus cosas. O sea, tengo familias que dependen de mí, que son mis empleados. Y tengo otras familias que no dependen de mí, pero mis clientes también dependen en alguna medida, algunos más, otros menos de mí. Entonces, bueno, el trabajo que hay es mucho. El trabajo que hay es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, trato de administrarlo, más o menos. Trato de administrarlo. Sí, sí. Por ejemplo, para este TP02, no voy a tener mucho tiempo para corregirlo. No, porque no cierra dentro de 2 semanas, ¿o no? Cierran y yo tengo que tener las notas. Tengo que corregirlos. Tengo que tener las notas. Tengo que darles la posibilidad a los que sean de recuperarlo. Claro. Y tengo que corregir el recuperatorio. Hay que Y ver tengo que cuánto cerrar vamos las a hacer, profesor, porque no somos 3, ¿no? Bueno, pero acá son 3. Claro, por ahí tiene 3 nomás. Ustedes no son 3.
son muchos más. Sí. Sí, Bueno, chicas, Bueno, me muchas voy a gracias. cenar, me voy a cenar. muchas gracias. Listo. Muchas Que gracias, tengan muy amable. un buen día y bueno, y espero que les vaya todo bien. Buenas noches. Chau, chicos. Gracias, Gracias. hasta luego.